al Señor, fuerte, fuerte al Señor. Gracias, Señor. El Cordero de Dios, aquel que dio la vida, su sangre por nosotros. Y en esta mañana vamos a invitar al hermano Edgar Vázquez, quien tiene la palabra, que nos va a traer el mensaje de parte de Dios. Y todos lo conocemos, ha estado con nosotros en otras ocasiones. Ven gente por aquí. Y es seminarista, además de profesión de dentista, ¿verdad? Así que un hombre que se está preparando, un siervo de Dios que se está preparando y que el Señor está preparando de una forma bien especial. Así que lo tendremos en esta mañana con la palabra del Señor y vamos a pedirle a nuestra hermana Socorro que tenga oración por él. Santo Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, en este momento, Señor, te presento nuestro Padre. Señor amado, úsalo de manera especial, que la palabra que diga no sea de él, sino la tuya, la que tú no quieres decir a nosotros. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios, que estemos prestos y dispuestos, Dios, a escuchar tu palabra. Úsalo de manera especial, mi Cristo. No como nosotros queramos, mi Dios, sino como tú quieres usarlo, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo imploramos todo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Sí. Dios te bendiga. Amén. Me alegro verlos, iglesia querida. El Señor es bueno. Aleluya. Mi nombre es Edgar Vázquez y soy hijo de Lina Montezuma. Ya he estado aquí en otra ocasión, pero bueno, soy invitado nuevamente hoy y es un privilegio de parte del Señor el poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Antes de ir a la palabra, me gustaría decirles lo siguiente. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios personal. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que no está ajeno a nuestros problemas. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que hará lo que tenga que hacer, escúchame bien, lo que tenga que hacer para que su propósito se cumpla en nuestra vida. En estas tres premisas está resumido el tema del mensaje, que es el amor y el cuidado de Dios con la humanidad a pesar de su pecado. Y el título que le he dado al mensaje es de delantal a túnica. Así que yo quiero que ustedes me acompañen al libro de los comienzos, al libro de Génesis capítulo 2. Libro del Génesis, capítulo 2, verso 15 en adelante. Y vamos a estar leyendo el resto del capítulo y parte del capítulo 3. Voy a leer de la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor de esta manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense, andaban desnudos porque estaban en un estado de inocencia previo al pecado. Pero vamos a ver qué pasó después. Vamos al capítulo 3. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que en el capítulo 1 los veíamos andando desnudos, aquí los vemos cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Que el Señor añada bendición, salvación y salud a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. La historia de Adán es una historia muy conocida por creyentes y no creyentes, ¿no? De acuerdo con el libro del Génesis, el hombre había sido creado por Dios. Del polvo de la tierra Dios lo formó y lo colocó en un jardín lleno de toda clase de árboles hermosos y frutos apetitosos. En ese jardín estaba el árbol de la vida, hermanos, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios le había dado una orden a Adán: se podía comer de todos los frutos del campo, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la orden, y si se violaba, entonces se pagaba con la muerte. Así que el mandato era sencillo: puedes comer de todo, pero no puedes comer de esto. Le plugo entonces a Dios hacerle al hombre una ayuda adecuada, así que de la costilla de este hizo la mujer, y ambos vivían en comunión con Dios, con su Creador, hasta el día en que decidieron sucumbir a la tentación de adquirir aquel conocimiento. Por lo tanto, desobedecieron y comieron de la fruta prohibida. Y fue entonces, hermanos, cuando se dieron cuenta que andaban desnudos, se hicieron delantales de hojas de higuera y se escondieron. Así que fíjense la pregunta que Dios le hace a Adán una vez Adán peca: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo Adán y Eva supieron que estaban desnudos? Obviamente no fue Dios quien se lo dijo. Tampoco existe evidencia bíblica de que Adán se lo haya dicho a Eva, o de que Eva se haya levantado una mañana, haya mirado a su esposo y le haya dicho: vístete que estás desnudo. No existe esa evidencia bíblica. Por lo tanto, si no fue Dios quien se lo dijo, si no se lo dijeron el uno al otro, hay un único culpable. El mismo que convenció a esta pareja de comer del fruto prohibido fue el mismo que les hizo saber, hermanos, que estaban desnudos. Y aunque no se lo haya hecho saber de una manera explícita, implícitamente contribuyó a que esta pareja se diera cuenta de que andaba desnuda. Claro, es importante recalcar
que no fue la serpiente, fue quien habló a través de la serpiente, el diablo o Satanás. Y quiero hacer este paréntesis aquí, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas cuando ve una serpiente las ve como animales, como diabólicos, ¿no? Aunque yo debo confesar que al día de hoy yo todavía me pregunto por qué Dios creó estos animales, porque cuando yo veo una serpiente, hermanos, literalmente veo el diablo. Ahora, note lo que Satanás hace a través de la serpiente. Fíjense la pregunta que le hace a la mujer. Con que Dios ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del campo. Miren cómo Satanás comienza a tergiversar todo lo que Dios había dicho, ¿ok? Y Eva le responde a la pregunta y le dice: del fruto de los árboles del campo podemos comer, pero no del fruto del árbol que está en el medio del huerto, porque dijo Dios: no coman de ese fruto, ni siquiera lo toquen, dijo Eva, porque si lo hacen, morirán. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros examinamos cuidadosamente el texto bíblico, nos damos cuenta de que eso no fue exactamente lo que Dios dijo. Dios le dijo al hombre que no comiera del fruto, pero no le dijo que no lo tocaran. Probablemente eso ya estaba implícito, porque para comerse un fruto hay que tocarlo, pero no necesariamente por tocar un fruto nos los vamos a comer. Lo cierto es que cuando Eva le responde a la serpiente, le añade algo a lo que Dios había dicho. La pregunta es: ¿por qué Eva dijo que no lo tocaran si Dios no había dicho eso? Recordemos que ese mandato le fue dado a Adán, ese mandato no le fue dado a ella. Según el relato bíblico, cuando Adán recibe esta orden de parte de Dios, todavía Eva no había sido creada. Así que Eva probablemente recibe esta información de su marido. Y aquí pudieron haber ocurrido una de dos cosas. Primero, que probablemente Adán conocía muy bien el carácter de Eva, su esposa, y dijo: mira, si yo dejo que esta mujer toque el fruto, se lo va a comer. Así que es mejor decirle que ni lo toque. O probablemente sucedió también que Eva no escuchó bien a su marido, porque ustedes saben que no es lo mismo oír que escuchar. Ahora, independientemente de cuál haya sido la causa, escuchen bien, lo cierto es que Eva no tenía la información exacta. Era una información, diría yo, un tanto trastocada, porque había algo que se había añadido a lo que Dios había dicho. Y aquí yo creo que hay una pequeñita enseñanza que podemos extraer del texto bíblico. Nunca añadas, nunca quites a lo que Dios dice. Cuando usted diga Dios dice, asegúrese que tiene la información exacta. Ahora, miren esto. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que Eva demostró no conocer lo que Dios había dicho exactamente, le abrió entonces una puerta a Satanás para que Satanás libre y legalmente entrara. Y no solo entró, sino que la desafió y desafió también lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho, dijo Satanás. Hermanos, Satanás se sintió en la libertad de desafiar a Eva porque Eva ya le había dado acceso. En otras palabras, Eva no solo desconocía lo que Dios había dicho exactamente, sino que también había entrado en una conversación con el enemigo. ¿Qué pertinencia eso tiene para nosotros? Tiene muchos, hermanos. Escuchen, en el momento en que nosotros demostramos desconocer lo que Dios ha dicho, o sea, desconocer su palabra, lo que está contenido aquí, nos hacemos vulnerables a que cualquiera nos engañe. En este libro, que es la Biblia, está contenido todo lo que Dios ha dicho. Aquí está toda la revelación de Dios. No existe otra revelación. Yo sé que en el mundo evangélico se utiliza esto de decir Dios me dijo o Dios me reveló. Yo he escuchado a muchas personas decir Dios me reveló. Hay que tener cuidado con eso. Yo soy de los que creo que la revelación terminó cuando Juan, el autor del Apocalipsis, colocó su último punto. Dios te puede iluminar a ti para ver cosas que antes no habías visto. Dios te puede iluminar por medio de su Espíritu Santo para conocer cosas que antes no habías conocido, o entender cosas que antes no habías entendido. Pero decir Dios me reveló, mira, la misma Biblia dice que si un ángel baja del cielo presentando otro evangelio diferente a este, le llamamos anatema. Así que con esas cosas hay que tener cuidado. Yo te aseguro a ti que si tú lees la Biblia, tú sabrás lo que Dios ha dicho. Pero si no la lees, lamentablemente serás presa del engaño toda tu vida. Satanás puede entrar libre y voluntariamente, hermanos, por cualquier puerta que nosotros le podamos abrir. Te engaña y te hace caer. Ahora, según yo te digo una cosa, también te digo otra.
Si bien es cierto que Satanás está en una dimensión diferente a la nuestra, porque Satanás obviamente es un ser sobrenatural, lo cierto también es que Satanás no tiene más poder que el que nosotros mismos le damos. De hecho, las puertas que abrimos es poder que le damos a Satanás. Y como creyentes, yo creo que debemos desarrollar una mentalidad de dominio, no una mentalidad de demonio. No hay ninguna razón para que un creyente le otorgue a Satanás autoridad alguna, porque Satanás en sí mismo no la tiene. Yo creo, hermanos, que los peores enemigos de nuestro destino somos nosotros mismos. Porque muchas veces, cuando abrimos puertas, es poder que le estamos dando a Satanás. La palabra diablo lo que significa es calumniador. Eres un mentiroso. La Biblia dice que es padre de mentira. Te presenta cosas que no son cónsonas con la voluntad de Dios para tu vida y después te hace creer que son buenas. Así que te engaña para después acusarte, avergonzarte y destruirte, hermanos, porque esa es la misión de Satanás: robar, matar y destruir. Por lo tanto, como resultado de todas esas puertas que abrimos al enemigo, unas inconscientemente, otras conscientemente, adviene a nuestra vida procesos de vergüenza, que no es otra cosa que ese sentimiento de pérdida de dignidad que invade, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, como resultado de que hemos cometido alguna falta. Y cuando una persona está pasando por un proceso de vergüenza, como el que estaban pasando Adán y Eva, porque se escondieron, entonces existen, hermanos, unos síntomas que se reflejan y que las demás personas pueden percibir. Uno de esos síntomas es el aislamiento, que fue lo que Adán y Eva hicieron. La persona se esconde, la persona no quiere hablar con nadie, porque muchas veces ese proceso está acompañado de otros procesos como son la tristeza, la desesperanza, la amargura, la impotencia, la ansiedad, que es pensar mucho en el futuro, la depresión, que es pensar mucho en el pasado, en cosas que ya yo no puedo cambiar. Y entonces, a raíz de todo esto, también viene la culpa. Culpa por haber hecho algo que no debía hacer. Culpa por no haber hecho lo que debía hacer. Culpa porque lo que hice afectó a una persona o a más de una persona. O culpa porque lo que otra persona hizo me colocó a mí en un proceso de vergüenza. Por eso Adán y Eva se escondieron, hermanos. Tan pronto ellos hicieron lo contrario a lo que Dios le había dicho, sus ojos fueron abiertos, supieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Así que después de haber tenido una pareja andando desnuda en comunión con su Creador, ahora tenemos el triste cuadro de unos hijos de Dios escondiéndose de su Padre. No fue que Dios se alejó de ellos por su pecado, no, fue que ellos se escondieron de Dios por su vergüenza. Y es que la vergüenza, hermanos, dificulta las relaciones interpersonales. Cuando estamos pasando por procesos como estos, se nos hace difícil mantener incluso el contacto visual con las demás personas, por temor a que esa persona descubra por lo que yo estoy pasando, o porque ya de antemano yo sé que esa persona sabe por lo que yo estoy pasando. Y si no nos damos cuenta de eso, incluso podemos llegar a un punto en que sintamos desprecio por nosotros mismos, que es otro síntoma de la vergüenza que se conoce como el autorrechazo. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. El mismo que los incitó a comer del fruto prohibido fue el mismo que les hizo saber que estaban desnudos, y fue el mismo que también después les acusó. ¿Qué pertinencia eso tiene para nosotros? Pues miren, mucha también, hermanos. El mismo que te incita a hacer cosas que no son cónsonas con lo que Dios quiere para tu vida, es el mismo que después te va a acusar y te va a decir: tú no sirves. Es el mismo que después te va a acusar y te va a decir: no estás a la altura de los demás. Nadie podrá confiar en ti de aquí en adelante, porque lo que hiciste fue tan malo, tan bochornoso, que no hay forma de que una persona confíe en ti. Jamás podrás tener un ministerio. Sin embargo, hermanos, yo vine a decirte en esta hora que esos pensamientos, si han venido a tu mente, esos pensamientos no son de Dios. Esos pensamientos o vienen del enemigo, o vienen de cualquier persona utilizada por el enemigo. Yo te aseguro a ti que si tú rindes tu vida al Señor, si tú te arrepientes y te apartas del pecado, a su debido tiempo, Dios sabrá recompensarte.
a su debido tiempo Dios sabrá catapultarte y todo lo que el enemigo te robó te será devuelto con creces, porque cuando Dios decide bendecir a una persona, no hay diablo ni ser humano sobre la tierra que pueda revertir esa bendición. Cuando tú eres un bendecido, hermanos, todo lo que Dios tiene te va a perseguir. Es importante que entendamos que no somos bendecidos por tener cosas, sino todo lo contrario. Tenemos cosas porque somos bendecidos. Y aunque podamos perder estas cosas por un tiempo, por causa de la bendición de Dios a nuestra vida, lograremos recuperarlas, porque no son las cosas las que contienen la bendición, sino los creyentes que la portan. Fíjense, cuando el hombre y la mujer se esconden y Dios sale a encontrarlos, Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? Adán sale de su escondite con su esposa y le dice: me escondí porque estaba desnudo. Note lo siguiente: Adán no le habla a Dios de su pecado, aunque Dios sabía lo que Adán había hecho. Pero fíjense la pregunta que Dios le hace a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense que Adán, es interesante, Dios no va donde Adán a increparle o a reclamarle, como hacían nuestros padres terrenales cuando éramos niños. ¿Se acuerdan que cometíamos algún error y nos esperaban en la puerta y nos decían: ya sé lo que hiciste y tú verás lo que a ti te va a pasar? Dios no fue de esa manera, pero los padres terrenales hacían eso. Yo recuerdo a mami que está aquí. Yo siempre me iba a correr, siempre, pero ella me tiraba con lo que ella tuviera en la mano, con una cacerola, con la escoba. Yo siempre recuerdo un jabón que tenía y lo tiró. Yo iba bastante lejos y el jabón me dio en el mismo centro de la espalda. Hasta el día de hoy eso es una espina que yo llevo clavada en mi cabeza. Pero el Señor me ha ayudado, ¿verdad?, a sobreponerme a eso. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Saben lo que eso quiere decir, hermanos? Escuchen bien. Que con lo primero que Dios bregó no fue con el pecado de Adán. Con lo primero que Dios bregó fue con su vergüenza. Porque aunque Dios sabía que Adán había pecado, Dios también sabía que Adán estaba avergonzado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que no podías levantarte? ¿Quién te dijo que no podías ser feliz? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te lo dijo? Y miren cómo Dios trató con la vergüenza de esta pareja. La Biblia dice que una vez Adán y Eva se conocieron que estaban desnudos, comenzaron a coserse delantales de hojas de higuera. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una hoja de higuera. Hay diferentes tamaños y diferentes formas de hojas de higuera, pero todas ellas tienen un denominador común. Ellas tienen una textura rugosa, son ásperas, yo diría que son un tanto incómodas al tacto. Sin embargo, la Biblia dice que Adán y Eva cubrieron su desnudez con estas hojas. Le pregunto yo a ustedes: ¿ustedes creen que en el paraíso, en el jardín del Edén, habían hojas más suaves que estas? Pues claro, hermanos. Si aquello era un paraíso lleno de toda clase de árboles. Sin embargo, la Biblia dice que Adán y Eva escogieron las hojas más ásperas. Pues miren, hermanos, en lo único que yo puedo pensar es que en su desesperación por cubrir su desnudez, esta pareja agarró lo primero que encontró y pensaron que con eso habían resuelto el problema. Eso que Adán y Eva hicieron, hermanos, es precisamente lo que nosotros los seres humanos hacemos cuando sentimos vergüenza. Nos escondemos detrás de una imagen falsa que creamos, que no es otra cosa que el delantal de hoja de higuera. Y cuando por fin logramos salir a la superficie, salimos con esta idea de cómo nosotros entendemos que nos debemos ver delante de los demás. El problema es que esa imagen que nosotros proyectamos y que es la manera que nosotros deseamos que los demás nos vean, no es precisamente la manera en que nosotros nos vemos. Pero miren cómo todo esto se complica. Cuando tú estás pasando por un proceso de vergüenza, la gente reacciona a esa imagen falsa que tú le estás presentando, que no es otra cosa que la hoja de higuera. Pero el problema que tiene un delantal es que el delantal te cubre la parte del frente, pero no te cubre tus espaldas. Miren, hermanos,
yo no puedo imaginar la compasión que Dios debe haber sentido cuando llamó a esta pareja después de haber pecado y esta gente salió de ese escondite envuelto en aquellas hojas. El problema es que el verdadero tú, el verdadero yo está escondido detrás de esas hojas, con montones de heridas, culpa, vergüenza, ansiedad, depresión, coraje, ira, malos hábitos, raíces de amargura, desesperanza. La lista es larga. Pero los demás no lo saben, porque lo que los demás ven es el delantal o la imagen falsa que tú le estás presentando. Sin embargo, yo vine a decirte en esta hora, hermanos, que no es la voluntad de Dios que tú andes de esa manera. Ver que estas cosas ocurran en personas de allá afuera, en personas que no conocen a Dios, pues es de esperarse, porque esas personas no tienen las herramientas que tú y yo tenemos. Pero tú y yo, hermanos, somos hijos de Dios y poseemos al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo nos posee a nosotros, que nos ayuda, que nos guía, que nos enseña. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo no se derramó en vano. Dice que por su llaga fuimos curados. Por lo tanto, esa sangre se derramó no solo para limpiarnos de nuestra antigua manera de vivir, sino para que también todas y cada una de nuestras heridas se fuesen curando de manera que pudiésemos ser transformados. Dios no desea, escucha bien, que andemos por la vida frustrados. Dios no desea que andemos por la vida deprimidos ni ansiosos. Él hará lo que tenga que hacer para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Todo lo que Él quiera hacer, lo hará. Y si Él tiene que estremecer los cimientos de tu vida, lo que tú consideras seguro, lo que tú consideras intocable, lo que tú consideras estable, Él lo hará. Y no podrás hacer fuerza, no podrás huir de Él. Fíjate, Adán y Eva se escondieron, pero Dios salió a encontrarlos, porque el hombre en su naturaleza caída jamás podrá buscar a Dios, pero Dios siempre nos buscará, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el salmista decía: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara a lo profundo de la tierra, también estás. Si decidiese irme a vivir al occidente, al oriente, o también al occidente, hasta allí tu mano me alcanzaría. Lo cierto es que de Dios, hermanos, no vamos a poder escapar. La voluntad de Dios, iglesia, es que cada una de nuestras heridas sea sanada, que seamos sanos por completo. Por eso Dios le preguntó a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Escuchen lo que les voy a decir. Podemos cubrir nuestras heridas con delantales de hojas de higuera por un tiempo, y por ese tiempo podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. ¿Saben por qué? Porque Él es el Dios que ve a través de la hoja de higuera y se compadece de nosotros. Él es el Dios que sabe que un delantal no es suficiente para cubrir nuestra desnudez. Él es el Dios que sabe que por algún lugar vamos a mostrar algún pedazo de piel. Él es el Dios que sabe que por algún lugar nuestra vergüenza saldrá a la superficie. Por eso fue que Dios decidió cubrir a esta pareja. Pero ¿cómo lo hizo? El versículo 21 del capítulo 3 del libro de Génesis dice: y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Por eso es que el mensaje se titula de delantal a túnica. Escuchen lo que les voy a decir, porque voy a profundizar ahora. No es lo mismo una túnica que un delantal. Lo repito, no es lo mismo una túnica que un delantal. ¿De dónde Dios sacó esa piel? Bueno, pues probablemente de algún animalito que se encontraba por allí en el huerto del Edén. ¿Qué animal era? Pues no se sabe, la Biblia no lo dice. Pero lo cierto es que ese primer sacrificio se convertiría en tipo y sombra de lo que Jesucristo, siglos y siglos después, iba a hacer por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Porque aunque Dios vistió a nuestros primeros padres con túnicas de pieles de animales, aún así Dios sabía que esas túnicas eran una cubierta temporal para la humanidad.
Dios sabía que esa solución era una solución a corto plazo y se necesitaba de una solución permanente. Dios necesitaba que el hombre conociera que no importando su pasado, en Él, en Dios, habría salvación. Dios necesitaba que el hombre entendiera que en Él existe esperanza de gloria, que en Él existe esperanza de eternidad. Dios necesitaba, hermanos, que el hombre entendiera que aunque el pecado nos despojó por un tiempo de nuestra eternidad con Él, habría uno que a precio de sangre nos la devolvería. Por lo tanto, así como Dios se apareció en el huerto del Edén buscando a Adán, asimismo irrumpió en el mundo en la persona de Jesucristo para ofrecerse a sí mismo y cubrir, hermanos, permanentemente nuestra vergüenza, ya no con túnicas de pieles de animales, sino con la túnica de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Yo no sé si tú estás siguiendo el hilo de lo que yo llevo. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios mismo, en la cruz, en la persona de Jesucristo, se hizo vergüenza para cubrir la nuestra. Y allí mismo cubrió toda nuestra desnudez a costa de la suya, porque cuando Jesús fue alzado en el madero, fue alzado completamente desnudo. Dios mismo, iglesia, en la persona de Cristo, se entregó a esa humillación y a ese abandono para hacerse parte del sufrimiento de los humillados y de los abandonados. Lo que yo te estoy diciendo, iglesia, es que Dios prefirió ocupar el lugar de tu vergüenza para que ya tú no andes más en vergüenza. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios reemplazó aquella túnica de piel por una túnica de sangre viva. Lo que yo te estoy diciendo es que no existe ningún ser humano sobre la tierra, escúchame, ni siquiera uno que te pueda señalar. Que no hay diablo ni ser humano que pueda decirte que no sirves. Que no hay diablo ni ser humano que pueda decirte que no puedes tener un ministerio, o que estás acabado o que estás acabada, porque nadie podrá silenciar la voz de aquel a quien Dios levanta. Lo que yo te estoy diciendo, iglesia, es que aunque el enemigo haya venido para robar, matar y destruir, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Por eso los cristianos no tenemos ni a pandemias, ni a terremotos, ni a huracanes, porque somos de Dios. Y si aún morimos, seguimos siendo de Él. A Jehová clamé mi angustia, decía el salmista, ¿verdad? Y Él me respondió. El diablo, iglesia, desea vernos cansados. El diablo desea vernos agotados, fatigados, estresados, débiles, sin paciencia. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que perderemos cada batalla que enfrentemos si puede lograr agotarnos antes. Y si ustedes no lo creen, autoevalúense. Se van a dar cuenta que cuando más cansado o cansada estés es cuando más tentaciones vienen a tu vida. Esa es una de las armas que el enemigo utiliza. Cuando estamos física y emocionalmente cansados, hermanos, es cuando abrimos puertas. ¿Y le abrimos puertas a qué? Bueno, abrimos puertas a las obras de la carne. ¿Ustedes saben cuáles son las obras de la carne? Lo dice la Biblia. El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Galacia, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, hace una lista de todas las obras de la carne. Él dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y por ahí sigue. No las voy a mencionar, no le voy a dar mucho color a eso. Ustedes la conocen. Y no lo voy a hacer porque Cristo vino a limpiar nuestras conciencias de todas esas obras muertas. Pero lo que sí me gustaría es que recordaran lo que dice el versículo 22 en adelante. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no existe ley alguna que esté en contra de eso. Yo creo y tengo la firme convicción de que Cristo desea que vivamos una vida abundante. Satanás no. Satanás lo que desea es que llevemos una existencia decadente y desgastada. Nos tienta con cosas que parecen buenas para después darnos el golpe mortal. Porque ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Adán y Eva se comieron una fruta. ¿Qué de malo hay comerse una fruta? Nada de malo, hermanos. El problema fue que se comieron la fruta que Dios dijo que no comieran. El problema fue que desobedecieron a Dios. Así que el pecado no estaba en comerse la fruta, en la fruta como tal,
sino en su desobediencia a Dios. Pero ¿saben qué? Hay esperanza para los que amamos al Señor. No importa lo que tú hayas hecho, tu presente y tu futuro, escúchame bien, está en Dios, no en la opinión de nadie. Tu valor nadie te lo da. Tu valor está anclado en el hecho de que Jesús fue entregado por ti. Tú y yo fuimos hechos para ser aceptados. Tú y yo fuimos hechos para ser abrazados por nuestro Padre Celestial. Fuimos hechos para ser amados. Tú no vives de la aceptación de nadie. Tú vives porque ya Dios te aceptó. El amor de Dios, iglesia, no da a nadie ni a nada por perdido. El amor de Dios siempre verá un futuro donde Dios restaurará y compondrá todo. Cuando yo internalicé esto en mi vida, hace muchos años atrás, hermanos, yo dejé de preocuparme por lo que los demás pensaban o decían de mí. Y yo no estoy diciendo con eso que el testimonio no sea importante. Yo lo que estoy diciendo es que lo que los demás piensen o digan de mí no puede ir por encima de lo que ya Dios ha hecho de mí. El Dios a quien nosotros servimos, hermanos, es un Dios que levanta. Lo repito. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que levanta. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó, Adán, que no podías levantarte? El Dios a quien nosotros servimos es el Dios que ha venido a ofrecernos un futuro y una esperanza. Me gusta mucho como Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías cuando le dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de ofrecerte un futuro y una esperanza. El Dios a quien nosotros servimos, hermanos, es el Dios que viene a consolarnos. Es el Dios que viene a libertarnos de toda atadura. Es el Dios que viene a cambiar nuestra derrota en victoria, nuestra tristeza en canto de alabanza. Es el Dios que ha venido para darnos gloria en lugar de ceniza. Dice la palabra que es el Dios que ha venido para darnos traje de fiesta en lugar de luto, perfume de alegría en lugar de un espíritu angustiado. En fin, hermanos, el Dios a quien nosotros servimos es el Dios que vino a vestirnos con túnica en vez de delantal. Que el Señor te bendiga. Damos gracias al Señor por ese hermoso mensaje y ese tema y ese propósito que tiene siempre el Señor de estar pendiente a nosotros, a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas. Ese mensaje de amor, ese mensaje de que solo la sangre de Cristo tiene poder. Solo la sangre de Cristo tiene poder para salvar, para transformar y para hacer de nosotros esa nueva criatura que tanto nosotros deseamos ser. Así que en esta mañana, una vez más, gracias a Edgar, a mi hermano Edgar, por estar con nosotros en esta mañana y traernos tan poderoso mensaje. En esta hora pues vamos a tener una oración y Dios ha puesto en mi corazón orar por la familia. Han sido semanas donde hemos visto mucha necesidad en muchas familias. Como les decía el viernes, han llegado personas, llamadas telefónicas donde necesitamos del Señor, donde la gente está ansiosa, donde la gente está que verdaderamente necesita esa presencia del Señor. Así que en esta hora vamos a interceder y vamos a orar por la familia porque, como decíamos ahorita y cantábamos, hay urgencia de Dios en nuestras vidas. Pero hermano y hermana, a nosotros nos toca llevar esa palabra de amor, esa palabra donde Dios liberta, donde Dios hace cosas tan hermosas. Tenemos que llevarla, tenemos que buscar nosotros esa familia que se encuentra en necesidad, porque está a nuestro lado. Quizás no se atreven a decir qué es lo que está pasando, no se atreven a comunicar su problema, su sentir, lo que está pasando en sus vidas, pero no tenemos que saberlo tampoco. Con que vayamos y hagamos una oración, eso es suficiente.
con que vayamos y le digamos, mira, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que está contigo, hay un Dios que quiere también ayudarte en toda la necesidad que tienes, en toda la problemática que está sucediendo. Con eso es suficiente. Pero hermano y hermana, tenemos que mirar a nuestro alrededor. No podemos seguir ensimismados en nosotros mismos. Y qué bueno que yo tengo a Dios, y qué bueno que Dios está conmigo, y qué bueno que Dios me bendice. Porque Dios también quiere bendecir a otros y a otras. Pero es por medio de nosotros, siendo nosotros esos instrumentos que Dios quiere que tú y yo seamos. Y tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que preocuparnos por aquel vecino, por aquel que está a nuestro lado, por nuestro compañero de trabajo. Tenemos que hacerlo. Una ocasión siempre viene bien. Un saludo, una palabra siempre llega a tiempo. Así que no tengamos temor, no tengamos miedo. Pero vamos a orar por la familia. Vamos a decirle al Señor que nosotros necesitamos que obre en cada familia y en las situaciones que hay en cada familia. Sé que sí, pueden ponerse en pie. Y así mismo pues damos la bendición pastoral. Dios y Padre Santo, Señor, ante tu presencia estamos. Luego de escuchar una palabra tan hermosa donde nos dices, oh Señor, que aún en medio de nuestra vergüenza, oh Dios, tú estás ahí. Tú no te alejas de nosotros por el pecado, todo lo contrario, Señor. Tú sigues buscándonos hasta que nos haces ver y nos haces reflexionar sobre lo que está sucediendo. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios cercano, tú eres el Dios que estás a nuestro lado, tú eres el Dios real en nuestras vidas y así lo sentimos, Señor. Padre, pero también vemos la necesidad de otros y otras. Hay muchas familias que en este tiempo, Dios, están pasando por situaciones difíciles. Hay muchas familias, Señor, en este tiempo, Padre, que se encuentran en ansiedad, que se encuentran en depresión, que se encuentran con un diagnóstico que no era el que esperaban, que se encuentran, Señor, esperando que algo suceda. Una enfermedad que tiene algún familiar, oh Señor, y que están esperando que se dé una u otra cosa. O el milagro tuyo, que ya sea, Señor, que se haga tu voluntad en cada una de esas personas. O que tú, Señor, así levantes y hagas ese milagro, Señor, de una u otra forma. Padre, pero hay esperanza. Hay esperanza, como escuchamos también en la palabra que nos has traído hoy. Sí, Señor, no importa el diagnóstico, no importa la situación, no importa, Señor, la pandemia, no importa nada de lo que está sucediendo. Dios, sabemos que hay esperanza, que en ti, oh Dios, está la esperanza, Señor. Por eso, Dios, en tu misericordia, acércate a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora por nuestro hermano Bobby allá en la distancia. Sé con él, Dios del cielo. Sé con su esposa Tita. Señor, sabemos que están en tus manos. Sabemos, Dios, que tú seguirás haciendo en ellos así todo el plan que tienes para este matrimonio. Señor, mira la familia que visitamos ayer, Padre. Sé con ellos también, Dios del cielo. Señor, dales esperanza, dale fe, Padre Celestial, porque solamente tú puedes obrar en medio de todo lo que está sucediendo. Hay personas, Señor, que han perdido la fe. Familias que ya no creen, familias que no piensan, familias que dicen que tú llegas muy tarde, Señor, que para qué orar si tú contestas cuando tú quieres. Y es triste, oh Dios, escuchar todas estas cosas. Es triste y duele, Señor, escuchar la falta de fe. Por eso, Dios, apelamos a ti, clamamos a ti, oh Señor, para que tú nos hagas instrumentos en tus manos, Dios, que podamos llegar allí, Padre Santo, con esa palabra sazonada,
de menos, Señor, que tú nos das, Padre. Esa palabra santa, esa palabra que levanta, oh Dios. Y ayúdanos, Señor, a perder todo temor y a llegar. Y sin miedo, Señor, porque no tenemos palabras que decir, porque allí tú pondrás la palabra sazonada en nuestra corazón. Dios, ten misericordia de nuestras familias aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, Señor, porque hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, pero tú, Señor, tienes el poder de sanar, de restaurar, de llevar gozo y alegría, de, Señor, allí llevar salvación, aumentar la fe que se ha perdido. Levántanos, Dios. Levántanos, padres, con urgencia lo que estamos pidiendo en esta hora. Y oramos con fe, Señor. Oramos en fe sabiendo que tú harás conforme siempre a tu divina voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo, por todo lo que aquí hemos hecho en esta mañana, por todo lo que tú nos has permitido hacer. Amén. Pero sobre todas las cosas, por adorar tu nombre y permitir y abrir nuestro corazón para que tú nos hablaras. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a donde vayamos en este día. Permítenos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Y vamos con esa bendición poderosa del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todos decimos: Amén. Amén, amén.